Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones frente al mar. Hoy conoceremos de cerca la sanación energética, la liberación emocional y el despertar espiritual. En el campo de la sanación energética y la terapia vibracional, la ciencia se encuentra con la espiritualidad para abrir puertas a nuevas dimensiones de bienestar y autoconocimiento. En este espacio, las emociones, energías y conciencias se entrelazan ofreciendo caminos para la curación y la transformación personal. Es aquí donde la bioenergética vibracional actúa como una herramienta poderosa, liberando bloqueos emocionales y despertando las virtudes espirituales inherentes a cada ser. Hoy nos acompaña Penélope Lauret Palma, una terapeuta en bioenergética vibracional, cuya misión es guiar a las personas hacia el despertar de sus dones y virtudes espirituales, con una profunda comprensión de la liberación emocional del inconsciente y una dedicación a la sanación. Penélope representa una fuerte sabiduría y una guía en el camino hacia el equilibrio y la armonía interior. Hoy compartirá con nosotros no solo su conocimiento y experiencia en este campo fascinante, sino también las historias, desafíos y triunfos que han marcado su viaje en la sanación y el despertar espiritual, con un énfasis en cómo gestionar nuestras emociones en tiempos de crisis. Así que, sin más preámbulos, démosle una cálida bienvenida a nuestra querida amiga Penélope Lauret en Conversaciones frente al mar. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Olga, ¿cómo estás? Encantada otra vez de retomar estas conversaciones contigo. Hace tiempo que no nos veíamos, pero igual hemos estado en contacto. Así que es un gusto estar con ustedes y cualquier inquietud y en lo que yo pueda ayudar, encantada, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Excelente, y es verdad, ya tuvimos una primera conversación, estamos en la tercera temporada y esto pues fue la primera justamente en medio de asimismo crisis, ¿no? Las crisis que hemos venido pasando durante todos estos tiempos, desde el 2020 hasta la actualidad, sobre todo en nuestro país, y yo creo que eso hace un llamado a que personas como tú pudieran conversar con nuestros amigos, quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y de nuestra web para un poco mitigar toda esta situación que estamos viviendo y que lo que hace es afectar, más allá de todo lo físico y de las situaciones que podemos mirar, es esa parte emocional, esa parte del pensamiento, que es el que tenemos que comenzar a manejar, cómo gestionarlo para en estos tiempos que estamos viviendo. Para aquellos que no están tan familiarizados, ¿podrías explicarnos qué es esto de la bioenergía bioenergética vibracional? Claro que sí. Bueno, la bioenergética y vibracional es algo que yo comencé a aprenderlo o a recordarlo, como siempre digo, en el 2013. Desde allí, digamos que comencé un poco a tratar a otras personas. No era algo que yo tenía previsto en mi vida realmente, ¿no? Yo cuando comencé con todo esto, yo realmente, todas las terapias que fui aprendiendo desde el 2005, que fue a raíz de una experiencia muy dolorosa en mi vida personal y familiar. Hubo pérdidas, separaciones muy dolorosas. Entonces, yo realmente me pregunté, me dije, me sentía que era una persona como amargada, triste, ¿no? Y yo realmente me dije, ¿sabes qué? No me aguanto, no me aguanto yo misma, tengo que hacer algo. Y sí tenía ya, digamos, yo iba mucho de una doctora que era idióloga y ella siempre me hablaba y un día pues dije esto y comencé a averiguar. Entonces, la bioenergética vibracional ya en el 2013, que fue que después de haber hecho un camino individual de sanación por mucho tiempo, desde 2005, fue lo que realmente a mí me dio a entender nuestra conexión divina. O sea, yo no tenía conciencia de eso. Sabía que habían las energías, sabía que habían las emociones, pero no tenía idea de que esas emociones que venían de nuestra parte mental, yo todavía, a pesar de que había hecho terapias y había aprendido ciertas técnicas para autocurarme, no había logrado realmente zafarme de muchas cosas y muchas actitudes que yo todavía tenía, ¿no? Entre esas, por ejemplo, la ira, que a veces creemos que la ira no está porque estoy triste, pero a veces dentro de esa tristeza, esa pena, hay mucha ira, ¿ya? Pensamos, por ejemplo, en el caso de la depresión, que si la persona está deprimida, está triste.
No necesariamente, porque cada vez que tú estás en un estado emocional, que te sientes mal, que estás sufriendo, tú te estás autocastigando. Entonces la bioenergética vibracional viene a ayudar a buscar el origen de todas esas actitudes, comportamientos, situaciones que estamos viviendo. Y a nivel de ver eventos en la vida de cada persona, para ver de dónde yo tengo una información todavía en mi célula, que es como que si yo todavía tuviera esa vivencia que pasó hace 20 años, hace 5 años, cuando era niña, me explico. Entonces, eso es lo que ayuda a la bioenergética vibracional, a buscar ese origen, desde que tú estabas en la barriga de tu mamá, que pasan muchas cosas, hasta la edad actual. Pero no solamente la experiencia propia individual. Nosotros hay algo que se llama la sombra, que es eso, todo lo que hemos vivido, todo lo que tenemos guardado en sufrimiento y que creemos que ya no está, porque está en nuestro inconsciente. Pero existe la familiar, o sea, los patrones que heredamos de la familia. Y también lo de otras líneas de tiempo o vidas pasadas, o sea, lo que hemos vivido en otras líneas de tiempo, de las cuales dejamos cosas inconclusas o situaciones o dolorosas situaciones que tuvimos y no las hemos tampoco sanado. Entonces venimos a esta vida a repetir todo de nuevo, aunque parezca un poco aburrido, como le digo a veces a muchas personas, pero no lo sabemos porque eso está en nuestro inconsciente, en nuestra Así célula. es. Entonces, conscientemente yo te puedo preguntar, oye, ¿cómo te sientes hoy? Y todo, ¿no? Pero no puedes saber si tú tienes me dices, mira, Penélope, yo hoy día me levanté y no sé por qué estoy triste, ¿ya? Yo estaba muy contenta porque me pasó esto y no sé por qué estoy triste. Claro, porque eso está en el inconsciente. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Lo que está en el inconsciente o subconsciente, en esa parte, cómo nosotros podemos determinar en qué momento estamos cuando estamos sacando lo que está dentro de nuestro subconsciente y de qué manera inconscientemente actuamos. Al inconsciente yo le hablo más que definirlo como subconsciente o inconsciente, porque todo tiene que ver, el subconsciente tiene que ver mucho con la mente, ¿ya? Y el inconsciente va más allá en el sentido de que está todo guardado en las células, en nuestra energía, en nuestra información de vida, ¿ya? O sea, va mucho más allá y mucho más profundo, por decirlo así. Claro, claro. Y es eso que luego, pues, de siempre y en algún momento todo sube, ¿no? Todo sube a lo consciente y es precisamente cuando no sabemos por qué cierto tipo de actuaciones tenemos en nuestra vida o sobre todo por qué llevamos un tema hacia la tristeza o hacia la depresión, que es un tema que se está viviendo mucho y que no es aislado tampoco de toda una comunidad, de todo, del entorno familiar, del tema comunidad y de un país, en este caso, como cuando en un momento determinado hay vivencias o sea, se exacerban todos los sentidos en un momento determinado y comienza a fluir, comienza a salir eso que tenemos dentro, ¿no? Es que realmente todos estamos conectados, todos los seres humanos estamos conectados. Así como hablamos del inconsciente, es como cuando hablamos de programas y también hay una rama de la nueva medicina germánica, que también lo estudié, que se llama programas o conflictos biológicos. O sea, nosotros los seres humanos, cuando tenemos situaciones que nos afectan, se nos queda un programa biológico que queda ahí mapeado en nuestro cerebro. ¿Ya? Queda ahí. Al principio, no, si te hacen un TAC cerebral, no se ve un tumor, no es que hay un tumor, pero sí hay huellas, que en la medicina le llaman, que son fallas de la máquina, pero en realidad no son fallas de la máquina. El doctor Hammer, que descubrió la nueva medicina germánica, que también tuve la dicha de aprender y que me dio muchas luces porque yo así entendí los procesos de las enfermedades también y incluso de los comportamientos y de todo lo que nos afecta. Entonces queda una huella, que es como tiene un nombre, pero es como una espiral. Y eso le llamaran, lo molestaba. Cuando él descubre eso y se da cuenta que esos son conflictos o programas biológicos que quedan ahí mapeados en el cerebro, le llamaron el foco de Hammer. Entonces, nosotros en realidad lo que conocemos como, por ejemplo, si lo comparamos con una computadora, es como aquellos programas que tú tienes en una computadora y que no los utilizas. Que puedes tener muchos programas, ¿no? Pero Claro.
tú solamente usas Zoom, o sea, como lo que estamos utilizando, Word, o sea, 2 o 3 programas, no utilizas más. Pero de repente te mandan un archivo y ese archivo produce que se abra un programa. Más o menos así son las enfermedades o las situaciones. Tenemos ya los programas, los conflictos biológicos guardados, y cuando vemos algo o vivimos algo, se activa el programa. Ya lo tenemos guardadito. Y eso es lo que hace la terapia, las terapias que yo hago, lo que ayudo a justamente a desprogramar, se desprograma con una forma de técnicas, de respiraciones, de oraciones y de tomar conciencia de qué es lo que a mí me afecta. O sea, es como, en realidad es un autoconocimiento, porque así yo voy viendo, es que cuando yo era chica, yo sentí que me dejaron botada y que me perdí. Y yo sufrí un abandono de mis papás, por decirte, no es que los papás la abandonaron, pero como se perdió, sintió eso y eso quedó marcado para toda su vida. ¿Ya? A veces hay emociones, que las emociones son energías, son frecuencias energéticas, que tienen una vibración, ¿ya? Entonces hay emociones que yo tiendo más a esa emoción. Incluso por eso tenemos órganos que nos enfermamos más, ¿no? Hay personas, por ejemplo, yo en mi ejemplo, toda mi vida he sufrido de la garganta, cuando era chica me operaron de las amígdalas, después de los bronquios, me explico. Entonces siempre he tenido esto de que no expreso o me quedo con las cosas, que eso tiene que ver emocionalmente, y cuando hay una situación de tristeza o algo, pácate, me enfermaba de los bronquios. Entonces ahora tengo conciencia, entonces ya no me enfermo como antes. Y cuando me da algo en los bronquios o me da una gripe, yo ya sé que hay alguna memoria que vino del inconsciente que se activó con alguna situación, y ya sé qué es eso, y simplemente pues me chequeo, me chequeo acá de la bioenergética, Sí. y ya pues descubro, hago los ejercicios y me mejoro mucho más rápido. O sea, me sano mucho más rápido. Sabes que yo también pensaba siempre lo mismo en cuanto a que cuando venía una gripe o tenía una molestia de la garganta, yo decía, se me bajaron las defensas y me atacó algún virus, alguna bacteria, porque lo asumía y yo lo asumía automáticamente. No, ya yo no sufro de gripes mucho, o sea, no he sido una persona que tenga ese tipo de problemas con bronquios o con, sí la garganta, pero no tanto con bronquios. Entonces, el tema de las gripes, cuando ya me venía una gripe, yo decía, esto es una baja defensa porque algo ocurrió o algo está ocurriendo o algo está por ocurrir, porque siempre he pensado que tengo una conexión de alguna cosa que me llama a mí al pensamiento de que está pasando algo en el ambiente, ¿no? Es Ya que sea sí tienes esa conexión y todos la tenemos. Lo que pasa es que no la conocemos o nos da miedo conocerla. Y eso es lo que cuando vienen las personas a las terapias, realmente al principio yo decía, bueno, hago sanación, ayudo a las personas a que mejoren, pero ahora, mientras uno va evolucionando, voy tomando conciencia, por eso te puse la ayudar, porque todos los que vienen aquí me dicen, no, es que me pasan cosas raras, es que yo veo cosas y la verdad que creo que me estoy volviendo loca, o sea, estás volviendo loca. Entonces, cuando hay una persona que te comprende o que está viviendo algo similar a ti y viene a terapia, dice, chuta, no he estado tan loca, no he estado. Y a veces eso los deprime, los enoja, o tienen problemas en relaciones de pareja, familiares. O sea, sí te trastoca tu vida, ¿no? Porque el miedo es algo que está en todos nosotros. Pero cuando ya conocemos, tenemos una información, cuando comenzamos ya a tener información, eso nos da tranquilidad, nos da poder, por decirlo así. Por eso es que dicen que la información tiene poder. Pero no es solo la información de un libro o la información que lees afuera, es la información de ti mismo, de tu interior, tu autoconocimiento. Y es que ahí es donde viene esto que tú mencionas de la parte de la sanación emocional y al despertar espiritual. Ese transcurrir, en qué momento la persona que ya conscientemente, por ejemplo, acude a una terapia, empieza a trabajar en que efectivamente no es que está loca o está trastornada por algún tema
más físico, sino también que es un asunto que tiene que ver con factores que hay que trabajarlos para poderlos tener de mejor, o sea, por poderlos llevar a una mejor comprensión, ¿no? Y hacer que eso pues nos dé a nosotros, nos brinde una calidad de vida, pero sobre todo nos conduzca hacia esa parte espiritual que siempre estamos buscando también. Claro, por eso es que ahora se habla mucho del despertar espiritual, porque como tú decías en un principio, todos estamos conectados, como así, como somos como computadoras que tenemos programas, estamos conectados en una red, como la red de Wi-Fi. O sea, en realidad no necesitamos la red de Wi-Fi para que yo pueda enviarte o pueda, por ejemplo, ponte que yo sueño contigo, ¿ya? Tú en realidad en ese sueño, a través de ese sueño, en ese estado, posiblemente me estás comunicando algo que en vivo no me lo has podido comunicar, porque no tienes mi número, por lo que sea. O por ejemplo, cuando pasa que nos encontramos con personas, ay, que la casualidad, no es casualidad, es causalidad. O sea, ya esas almas, esos espíritus, esas personas querían encontrarse para algo, ¿ya? Entonces estamos todos conectados realmente en esta red de Wi-Fi a nivel espiritual. Cuando tú trabajas, la parte espiritual es trabajar tu parte interna con tu conexión divina y tu conexión de la tierra, porque tenemos conexión también con la tierra, que es la experiencia humana que vivimos aquí, ¿no? Entonces, a nivel espiritual hay mucha información, pero siempre, por eso le digo a todo el mundo, está bien que tú escuches una información o leas un libro, pero ese libro no es que tiene toda la verdad absoluta. Habrá cosas que a ti te llamen la atención y digas, ah, sí, eso es lo que me pasa, ¿no? Y ese es el despertar porque tú ahí vas a entender lo que tú necesitas entender de ti mismo para no seguir pensando que estás mal, o, ¿no? Los artistas, por ejemplo, los actores, todos los que se dedican al arte. Yo fui actriz de chica, ¿no? Y yo ahora Claro, todos entiendo, nos acordamos. haber sido actriz, el haberme llevado al teatro, fue un instrumento para mi sanación, porque ahora entiendo a mí misma, a mis 13 años, a mis 12 años, que nunca no había superado la separación de mis papás cuando yo tenía 6 a 8 años, ¿ya? No la había superado y yo era una niña que estaba en el colegio como que ya cumplía con lo que tenía que hacer, pero yo no tenía ganas ni de... Me preguntaban qué quería hacer de grande, no tenía ni idea. O sea, sí sabía que quería ser cantante, eso es lo que yo quería hacer. Me encantaba cantar, me encantaba el arte, pero era como algo inalcanzable para mí, ¿sí me explico? Claro. Y además haber llegado a un colegio en mi época, que estamos hablando del 82, 83, ya cuando fui al colegio, en esa época los colegios no tenían teatro incluido. No. Y en el tenían un área de cultura y de arte. No lo tenían los demás colegios. Y yo voy a este colegio. Y eso es lo que a mí yo digo siempre me salvó. Me salvó haberme metido en el teatro porque yo, no, yo tenía muy baja autoestima y eso me ayudó en algún momento a elevar esa autoestima. Claro que después viví otras cosas que tienen que ver con la baja autoestima, pero eso ya es otro cantar. Me casé muy joven y todo eso. Pero eso es lo que en ese momento no tenemos conciencia de muchas cosas, por lo menos yo no las tenía, porque sí hay personas que nacen ya con conciencia de sus dones o comienzan a ver qué es lo que tienen, ¿no? Pero yo no tenía conciencia. Hasta ya cuando viví una experiencia muy dolorosa, tuve que vivirla, fue necesario experimentarla, por eso hay cosas que no podemos evitar, porque son necesarios vivirlas para nuestro aprendizaje, para nuestra evolución. Como tú dices, en esa línea de tiempo, nosotros venimos viviendo varias experiencias en las que de pronto no aprendimos cosas y por eso estamos acá. De pronto estamos Claro, nos quedamos, repitiendo los años, sí, repitiendo las situaciones para poder más liberadas y con mayor conciencia poderlas volver a tratar, a trabajar para poder llegar a cumplir con eso que cada uno de nosotros tenemos en nuestras almas, con nuestras almas, porque se trata de eso también, ¿no? Y justamente para ir a quienes se van uniendo a esta conversación y comentarles que estamos precisamente con nuestra querida amiga Penélope Lauret, con quien estamos hablando un poco del tema justamente de la bioenergética, pero sobre todo cómo sanar
que ya vamos a llegar a ese punto, cómo hablar sobre las emociones en los tiempos de crisis, porque tiene que ver con todo esto, con todo este preámbulo que prácticamente estamos haciendo para poder entender el por qué ciertas reacciones en un momento determinado, basado en todas las problemáticas que se suman a lo individual, familiar y ahora pues en la comunidad, porque no somos seres aislados, somos seres interconectados que precisamente estamos viviendo momentos complicados y tenemos que saber cómo gestionar precisamente esas emociones para que no nos atrapen y no nos liquiden. Por eso hay muchas formas de morir y esa puede ser Exacto, una de ellas. exacto, o sea, o muerte lenta, como yo le digo. O sea, esto es como una enfermedad que tú no te diste cuenta que estaba, o sea, la mayoría de la gente no se dio cuenta que estaba la enfermedad, pero ahí ha estado, ahí ha estado, y eso es producto de lo que hemos vivido en otras, hace 10 años, hace 20 años, o sea, es como el resultado, es la cosecha. Pero yo siempre digo que la enfermedad es un proceso de sanación, ¿no? La crisis también siempre se ha dicho es una oportunidad, claro. Y justamente pasa que, por ejemplo, cuando tú tienes una enfermedad, tienes que pasar por un tratamiento, por un proceso, ¿verdad? Y tienes que asumir otra actitud frente a esa enfermedad, ¿no? Ser Tienes que cambiar, disciplinado. claro, tienes que cambiar tus hábitos, tus alimentos posiblemente, ya no puedes salir como antes, o sea, si lo ponemos a ver, es como que estamos sanando nuestra sombra colectiva, nuestra sombra de país, pero yo diría que también a nivel terrenal de todo el globo, porque esto que estamos viviendo acá en Ecuador no es solo en Ecuador, en otros países lo están viviendo de diferentes maneras, pero lo están viviendo, ¿no? Exactamente. Justamente estaba viendo ayer que hasta en Suecia también hay delincuencia, o sea, en todos lados. ¿Por qué? Porque es como yo siempre digo, cuando es como que está saliendo toda la porquería, esa porquería escondida de las cloacas, que tú no sabías que tenías los alcantarillados, lo tenías sucio, tú no te das cuenta, pero estaba ahí, escondido por mucho tiempo. Y lo que está saliendo no es algo que es nuevo, lo que está saliendo es el cáncer justamente, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Lo que estaba acumulado y podrido, que eso son, el cáncer es eso, son acumulación de células, que eso se va a liberar, eso se tiene que liberar. En la enfermedad, según la nueva medicina, tú tienes este proceso biológico, sea desde una gripe hasta un tumor, ¿no? Ya más grave, pero ese tumor se necrosa, ahí vienen las bacterias, se comen el tumor, ¿no? Todo, digamos que si lo ponemos a nivel social, las bacterias vienen a ser como los malosos, por decirlo así, ¿no? Se comen el tumor y eso se degrada y el cuerpo lo elimina en un proceso natural. Exacto. ¿Cómo estamos pasando ahora? ¿Ya? Más o menos parecido, Sí. en que la enfermedad es todo esto que estamos viendo, que pensábamos que no existía, pero ahí ha estado mucho tiempo, por mucho tiempo. ¿Sabes qué? Ahora que tú mencionas eso, me acordaba de esta, es como gusanito que te lo ponen para que hay unas terapias para cuando tienes necrosis en la piel y ese te va quitando todo lo que es malo, ¿no? Y que hay terapias en ese sentido, o sea, en los pies, cuando hay cierto tipo A de la sanguijuela las te puede sanguijuelas, matar, si te chupa mucho te puede matar, pero se usa obvio, para también tratamiento terapéutico, ¿no? obvio, es un Hay que verle tratamiento. la parte positiva, ¿no? Exactamente, entonces ahorita estamos en un tratamiento terapéutico, pero Claro. hay que ser cuidadoso para que no termine matándonos a todos, porque ese es el tema, o sea, O sea, el que, ¿cómo lo solucionamos? Justamente lo que tú estás diciendo. sí, No, primero no llegar a tener pensamientos es, catastróficos. Yo exacto, sé que en redes hay mucha información, hay predicciones, hay todo, sí, pero hay cosas que si nosotros tomamos conciencia, y como le digo a mucha gente cuando viene aquí, usted está preocupado, no se preocupe, no tenga miedo, confíe que todo va a mejorar, pero ¿qué herramienta tiene usted? Yo medito, por ejemplo. Usted ora, reza, hágalo 2 veces por día. Y no solamente eso ayuda para el otro, ayuda para mí mismo. ¿Quieres cambiar el mundo? Cámbiate tú mismo. O sea, queremos ir y salir a las calles a protestar o queremos a dar nuestra opinión, que muchas veces no es una opinión de amor,
porque pensamos que gritando, vociferando y con la ira vamos a solucionar, y la ira trae más ira, la violencia trae más violencia. Yo no digo que no expresemos lo que sentimos, está perfecto, pero que tomemos conciencia de aquello que estamos diciendo y de qué manera lo estamos diciendo. Y solamente yo digo algo, yo no te puedo desear algo a ti, o sea, lo que yo te deseo a ti es lo que yo quisiera que deseen para mí. Pero juzgamos bueno y malo. Así como la sanguijuela nos puede matar, puede ser mala, podemos aprovechar a esa sanguijuela para sanarnos. Y eso es lo que hay que hacer en estos tiempos, ver las cosas de otra forma. Como yo siempre digo, los malos, para mí, si tú me hablas energéticamente, lo que yo siento, están perdiendo. Por eso se muestran, por eso atacan más. Mientras más tú ya te sientas perdido, más vas a querer salir y dar tus manotones de ahogado. O sea, realmente, los buenos somos más, por decirlo así. Pero tienes que sacar esa parte buena tuya y tienes que aceptar tu parte oscura. Porque todos nos enojamos, todos nos entristecemos, todos a veces hasta tenemos un pensamiento, ay, ojalá que se muera fulano. Ok, lo pensaste. No por eso te vas a castigar. Perdónate, pero acepta que de esa forma las cosas no han cambiado en el mundo. Si esa fuera la La receta solución. perfecta, no tendríamos nada, pues, ¿no te parece? ¿No te parece? O sea, si fuera que todo lo que nos han dado en el mundo, lo que nos pincharon, lo que tomamos cuando nos enfermamos, todo eso fuera la solución, no habría ya enfermedad, no habría nada. Pero no es una cuestión de lo que hay en el mundo, es una cuestión de lo que interiormente todavía no hemos cambiado o no hemos conocido de nosotros mismos o no lo queremos aceptar. Así es, Me totalmente. preguntas a mí, yo todavía tengo que trabajar mucho mi ira. No es que yo ya no me pongo, yo ya trato, yo ya manejo más una calma, una armonía. Pero mi conciencia, o sea, yo misma digo, ah, sí, esto me dio coraje. Y me lo trabajo. Y está Sí. bien que me dé coraje, pero entender por qué me dio coraje. No es quedarme solamente en el coraje, en el sufrimiento. Y es que a La veces te da coraje de saber que estás haciendo cosas para poder mantener calma, paz, tranquilidad, pero siempre de afuera viene ese ventarrón que te coge y te llena y te inunda y dices, pero ¿por qué? Y otra vez, ¿y qué es lo que estoy haciendo mal? El otro Sí, día, alguien pasa eso también. que le estaba yendo mal en los negocios, ¿ya? Pero esa persona se enfocó en un problema, en otro problema que tenía que ver con un negocio de su familia. Entonces me dice, pero ¿es por qué no me ha salido esto? Le digo, porque tu energía se fue para otro lado. Tu enfoque se fue al problema de tu hermano, de que tenías que ayudarlo a salir adelante, y le diste toda tu energía, cuando el que tiene que resolucionar ese problema es tu hermano, no tú. O sea, está bien que tú lo acompañes, que tú lo escuches, pero tú no eras el encargado de solucionar eso. Entonces, toda tu energía se enfocó allá y dejaste a un lado, o sea, en lo que realmente tienes que poner tu energía. Yo no digo que no nos preocupemos, pero no nos quedemos en eso, en el miedo, en la preocupación, porque no sirve de nada. Preocuparse es ocuparse de algo que todavía no existe o que creemos que nos podemos ocupar, ¿no? Claro, a veces asumimos también como que un rol paternalista hacia el otro y también como que mucho a nivel de la conciencia dice, oh no, pero es que si yo tengo que ayudar o es que yo tengo que también colaborar, porque entonces el otro me va a ver como que yo no soy buen colaborador, porque siempre hay esa situación que se vive, que la tenemos muchas personas en cuanto a que, como tú dices, se desenfoca de lo que tiene que hacer y se ingresa en otro espacio que no es el suyo y que sobre todo no tiene la capacidad de resolver, porque no se trata de uno, se trata del otro y ya no tiene que ver con uno, tiene que ver con que cómo esa otra persona también hace que sus sueños, sus perspectivas, sus realidades cambien basadas en lo que también tiene que entregar. Entonces, sí, se hace difícil porque tienes una lucha entre la conciencia y la inconsciencia y el subconsciente y todas esas temas que tienes arraigados a nivel también de culturales, etcétera. Entonces,
Es un poco complicado y a partir de allí es que yo sí quiero preguntarte qué técnicas específicas, por ejemplo, podemos utilizar en bioenergética vibracional y que para enfrentar justamente estas situaciones de estrés y de ansiedad que nos provoca las situaciones diarias y de nuestras propias, sobre todo de nuestros propios sueños que queremos alcanzar. Bueno, todos nosotros tenemos ese afán de querer ayudar al otro. De hecho, por eso siempre le digo a la gente, todos somos amor puro. En esencia somos amor, la energía del amor, ¿no? En vibración. Pero si nos ponemos esa coraza de todo lo que ya hemos vivido y todo eso, pues no vamos a darnos cuenta de eso. Entonces, ¿cómo se hace? A veces hay que solicitar ayuda, pero si no puedes o no has tenido la forma de solicitar ayuda, hay técnicas, ¿no? Hay técnicas justamente para hacerlo. Pero lo que yo siempre recomiendo es mirar hacia adentro o cuando tú estés conversando con alguien, siempre le digo a la gente, traten, aunque no es fácil, de ponerte una camarita cuando tú estés hablando con alguien que para ti es difícil hablar. Y no te enfoques en lo que el otro pueda pensar o pueda sentir, enfócate en lo que tú estás sintiendo en ese momento. Si tú al hablar con esa persona dices, uy, el corazón me late, estoy sintiendo que mi respiración me falla, me está diciendo esto, estoy con miedo, o sea, o estoy nervioso, te vas dando cuenta, después puedes asociar porque esa persona me produce todo eso. Pero Ujú. no es lo que el otro, no es porque el otro es o me hizo, es lo que yo tengo adentro, la información en mis células que hace que yo me ponga de esa forma. Muchas veces en los trabajos, las personas se han dado cuenta que cuando van a un trabajo y tienen, por decirte, conflictos con su jefe, no es el jefe. El jefe le está mostrando que todavía tiene que sanar su relación con su papá, porque da la casualidad que el jefe se parece mucho como mi papá era. En ciertas cosas se parece. Sí, él es así, como que tú le hablas y no te entiende o es necio. Ah, es que mi papá, o sea, cuando tú asocias que eso está en tu inconsciente relacionado a tu figura paterna, es un ejemplo que estoy dando, ya Ujú. sana solamente con la información, cuando te das cuenta. Entonces, si nosotros hacemos eso de auto observarnos, me voy a ir dando cuenta y eso ya es una sanación. ¿Qué podemos hacer? Primero, respirar bien. Es básico que comencemos a hacer ejercicios de respiración. Eso te va a llevar incluso a una meditación. Para mí la meditación es eso. Comienza a respirar y a tomar conciencia de que el aire entra a tu cuerpo, hasta dónde llega y por dónde sale. Es tan simple como eso. Puedes incluso, hay meditaciones en las que también tener conciencia de tus latidos del corazón, ¿no? Comenzar a sentirte esa parte interna y eso te va a llevar a darte cuenta cómo estás, a hacer oraciones. Por eso digo, si no sabes meditar, puedes hacer una oración que te calme. Puedes poner una música de alta vibración o una música instrumental que a ti te calme, ¿no? Si tienes una religión también y haces algo que te calme, siempre algo que a ti te calme. Por ejemplo, hay personas que me dicen, mira, a mí me calma bailar en mi casa solita. Ponte a bailar solita en la casa. A mí me calma ponerme a cantar karaoke solita en mi casa o con amigos, hazlo. O sea, si no puedes hacerlo con amigos, hazlo solo. O sea, porque ahora estamos viviendo tiempos como en la época del 2020, más o menos. No nos han obligado, pero de cierta forma el miedo hace que las personas se encierren, unas que no salgan, otras que igual tengan que salir obligadamente a pesar del miedo, ¿no? Entonces, justamente todo lo que estamos viviendo cada uno, tenemos que darnos cuenta qué tengo que yo superar, qué tengo que sanar. Claro. Porque si hay alguien que me dice, no, es que no quiero salir de mi casa, pero no porque estés guardado en tu casa, muerto de miedo, estás bien. O sea, eso te va a ayudar. Porque cuando tú tienes miedo, dentro de tu casa, te vas a enterar de todas las cosas terribles y te vas a llenar más de miedo. Entonces, lo que tú tienes que es, hay oraciones que yo siempre digo, en lo que yo hago de la terapia energética vibracional, yo siempre hago cursos y siempre le digo a los pacientes incluso que es importante hacer la autocuración. Y hay una oración que yo siempre digo, yo me autoperdono por permitirme sentir estas emociones, miedo, tristeza, pena. Le quito
autoridad, porque las energías tienen autoridad, inteligencia, porque tienen inteligencia, y rebeldía, porque no se quieren ir, y las cambio por amor divino. Al tú transformar esas emociones, esas energías que le llamamos miedo, tristeza, pena, rechazo, incluso en internet están listas de emociones atrapadas o negativas, como lo quieran llamar, yo les llamo de baja frecuencia, las transformas en amor divino. Todo lo puedes transformar en amor divino si haces una oración a conciencia y te vas a sentir mejor. Y siempre le digo acompañado de la respiración. Cuando tú quieres botar algo de tu cuerpo, respiras por la nariz y botas por la boca. Y cuando estás haciendo una meditación, pues ya respiras solo por la nariz, ¿no? O sea, y también hay personas que utilizan, por ejemplo, se están duchando, utilizar mucho la visualización también ayuda. Porque hay personas que somos más visuales, hay personas que somos más auditivas, hay otras personas que somos más sensitivas. Entonces, dependiendo de lo que a ti resuena. claro, te suene, ¿no? Por ejemplo, si tú para calmarte necesitas poner música o un aroma agradable en tu casa, ponlo. O sea, no necesitas verlo en internet. Si a ti se te ocurre que quieres poner un aroma en tu casa o que, por ejemplo, yo muchas veces siento irme a arreglar plantas y a meterme en la tierra y eso me hace sentir mejor. ¿Me explico? O ponte a justamente a sentirte en el presente, porque cuando tú pintas, cuando haces manualidades, bisutería, lo que tú hagas te pone en el momento presente y te hace un poco olvidarte, por decir, no te deja distraerte con todas esas cosas que están pasando alrededor. Evita ciertos videos, hay muchas noticias falsas, o sea, en realidad yo no recomiendo que estén viendo todo, porque uno cree que no le afecta, pero sí afecta. Sí, afecta. Es una vibración que te está llegando. Si yo, tú me dices, Olguita, tú me dices a mí, ¿qué te pasa? Y si yo te digo, mira, Olguita, tú eres una persona comunicativa, transmites alegría a las personas, yo te comienzo a hablar en positivo, tú te vas a sentir mejor, vas a sentirte con más energía. Sí. Si yo comienzo a decirte, no, es que tú tienes esto, o sea, todos los errores, a criticarte, te vas a sentir en la lona, o sea, aplastada completamente. Totalmente, sí. Entonces, yo sé que hay situaciones que estamos viendo o viviendo o escuchando, pero no se queden con eso, ¿ya? A pesar de todo, hagan su vida en la medida que puedan y crean que es lo correcto cada una, porque todos tenemos nuestras propias creencias. Pero no se encierren y se amarguen, porque eso no les va a ayudar. Y es más, eso va a hacer que haya más violencia. Aunque tú estés encerrado en tu casa y creas que no va a pasar nada porque tengas miedo, ese miedo alimenta más todo lo que está pasando. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y como tú dices, en el tema de la meditación y en el tema de la respiración consciente, cuando uno empieza a respirar conscientemente, se da cuenta de que uno ha estado respirando ni el 1% de la capacidad que tiene en sus pulmones de recibir todo el aire, de recibir todo eso que hace que uno pueda liberar muchas cosas dentro de uno mismo y sobre todo a nivel de pensamiento es una oxigenación que hemos estado necesitando tanto cuando empieza la pandemia, cuando luego en el tiempo en todo el tiempo de recuperación a nivel económico, que es lo que más afecta con los miedos y con las circunstancias que se van viviendo, que no justifican, obviamente, la pérdida económica, no justifica el daño hacia las otras personas, pero que hace o ha hecho que todo eso pues trastoque realmente la situación y las economías y han desviado incluso atenciones hacia lo que realmente es un trabajo digno, un trabajo honesto, un trabajo para la comunidad en el caso de lo público y un trabajo social desde incluso las empresas privadas, porque también son copartícipes, corresponsables del tema de responsabilidad social que se debe de manejar en un momento determinado dentro del ámbito que estén pues haciendo sus operaciones comerciales. Entonces, todas esas cosas y ahí es donde yo quiero ver un poco cómo trabajar en la liberación de las emociones del inconsciente durante estos periodos precisamente de incertidumbre.
Bueno, justamente lo decía, hacer una oración o haz tu propia oración, que si tienes conciencia de qué emociones estás teniendo, entonces, aunque tú no sepas, aunque no lo creas, solo con decir yo me libero de estas emociones o los cambio por amor o las libero con amor, me explico. Simplemente eso te va a ayudar un montón. Parece algo tan sencillito, hay cosas tan Sí, sencillas, pero funcionan. Yo siempre, bueno, a todas las personas que vienen a consulta les mando a hacer oraciones a diario, porque vienen aquí a terapia, pero el día a día lo vive cada persona. Entonces siempre les digo, cuando se sientan mal, cuando escuchen algo, hagan la oración. Hay una oración que es muy parecida a Ho'oponopono, se llama la ley del perdón, que yo siempre la recomiendo a todo el mundo, o la comparto, se las puedo compartir gratuitamente, no hay ningún problema, y la oración del autoperdón, para seguir trabajando en mí misma. Ahora, si hay otras meditaciones que a ti te resuenan, que te gustan y te está funcionando, hazla, ¿no? Hazla. sí. O simplemente escuchar oraciones positivas, ¿no? Eso ayuda un montón. Pero sí hay que a veces buscar ayuda ya más profunda porque hay personas que no pueden salir de eso. Así hagan la oración, así hagan eso, no pueden salir. Y aparte de eso tienen síntomas físicos, dolores de cabeza, mareos, que es propio de los cambios que estamos viviendo. Lo que pasa es que lo que nosotros conocíamos es como a nivel tecnológico hemos visto cambios, ¿verdad? Ajá. Hemos visto cambios. Y de hecho, en mi generación, desde que yo era pequeña, pues no existía el celular. O sea, yo he vivido todos esos cambios rápidos, ¿no? Pero Hemos vivido, ahora, hemos vivido. todos esos cambios muy rápidos, Así pero es. toca ahora vivir un cambio más drástico y más radical. Sí. Entonces, realmente tener miedo no va a ayudar a que tú te acoples a lo nuevo, ¿no? Y muchas creencias que tenemos ya no nos sirven. Entonces es como una limpieza de la basura interna que hay que hacerla ayer. O sea, ya esto se viene hablando hace tiempo, pero ya hay que seguirla haciendo. Y no solamente la basura interna. Cuando tú comienzas a soltar y a deshacerte de cosas físicas, materiales que no utilizas, que un cuarto que está lleno de bodega, que si esto, eso también es parte de tu interior. No creamos que lo que yo hago también afuera de limpieza, eso también influye en mi parte interior. Y eso tiene que ver mucho con nuestra mente, porque nuestra mente es la que nos lleva a hacer cosas para creer que estamos haciendo algo o que eso va a funcionar. Las personas que yo he sido muy mental también, ¿no? Y antes yo analizaba todo y buscaba la lógica. Yo lo único que les puedo recomendar es sientan, no piensen tanto, sientan, sienten frío, calor, como lo que sientan, no se asusten, ¿ya? Ujú. Un aviso, nuestro cuerpo es como una alarma, como la alarma del carro. Lo que van sintiendo es una alarma y esa alarma hace que tú comiences a hacer una introspección, comiences a buscar en ti qué hay que limpiar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso es lo fundamental, hacer una limpieza. Y ahorita justamente estamos haciendo una limpieza global, que ya la venimos haciendo hace algunos años, desde el 2020, no es de ahora, ojo. Esto simplemente es otra faceta más de cosas que hemos visto en el mundo que ya no tienen que estar y que van a haber cambios drásticos, sí, pero tenemos que estar abiertos a esos cambios, no que nos dé miedo. Lo que tú mencionabas y cuando te decía hemos vivido, hemos pasado, claro, yo también estoy en la misma época de vida donde uno pues pudo ir viendo esos cambios y cómo inmediatamente saltamos de un teléfono análogo a un teléfono digital, de una cámara en donde tenemos que solamente poder hacer 12 fotos y luego pasamos en una cámara donde para salir más bonita nos hacemos 30.000 fotos para coger una. Entonces hemos llegado al punto en que la tecnología nos ha cubierto y nos ha hecho, nos está llevando justamente, y hacía yo una analogía, ¿no? Cuando tú mencionabas la limpieza y lo que consumimos. Entonces, la tecnología te ha producido mucho consumo mental, audiovisual, en donde recibimos más de lo que consumimos. Si consumimos más cosas malas, vamos a tener más dentro de nuestro celular. Si nosotros sabemos de que hay una situación difícil en un lugar, te van a decir, y acá también está, y acá también está, y entonces te vas a sentir inundado.
cuando tú recibes o haces esta búsqueda, como tú dices, de la ley del perdón, de cómo sanar, de cómo liberar, de qué manera poder conectar o reconectar con nuestra paz interior, con nuestro interior y también, sobre todo, porque yo siento que tenemos mucho miedo de reconectarnos hacia adentro, ¿no? Exacto. De ver qué está ahí, qué hay ahí, que no quiero ver, ¿no? Sí, sí, De eso es hecho, así. sabemos, pero lo seguimos tapando, lo seguimos ocultando en un momento determinado porque dicen, no, eso no, eso no es, no, ese no es el problema. Entonces seguimos haciendo de esa circunstancia, la seguimos dejando de lado, no la estamos tratando y nos seguimos inundando. Entonces, antes no teníamos el algoritmo, pero sí teníamos las emociones y seguimos sintiendo y teniendo las emociones, pero trabajadas y gestionadas de una manera diferente, ¿no? Y es interesantísimo porque al final el algoritmo es esa misma situación y sensación de lo energético que hemos estado haciendo todo el tiempo y que si damos más de lo malo, vamos a recibir más cosas malas. Si damos más de lo bueno, entonces va a decir, vas a recibir más de lo bueno. Entonces, esa situación es a veces un poco compleja, como tú bien dices, hay personas que también, o sea, yo también me he tenido en algún momento que recibir orientación, canalizar un poco las emociones, mirar de qué manera realmente puedo hacer que esto me afecte o no, y cómo asumo lo que me está llegando, porque eso también es otra. O sea, antes uno explotaba mucho más, estaba, pataleaba por lo que estaba sintiendo, que definitivamente no estaba dentro de lo que uno espera y aspira a recibir. Pero entonces, ¿de qué manera estamos enfrentando? Y nos pasa con la tecnología y con todas las cosas que estamos queriendo hacer y que decimos no nos está resultando. Efectivamente, ¿cómo lo estamos tratando? ¿Estamos haciendo o no estamos haciendo bien? La espiritualidad también hay tecnologías en lo espiritual. De hecho, hay muchas terapias que se llaman, son canalizaciones que reciben muchas personas y es una tecnología. ¿Por qué es una tecnología? Porque, por ejemplo, yo hago Reiki Cristal Arcoíris. Es una tecnología que se utilizan cuarzos etéricos, no son físicos. Pero Ah, todo lo que tú ves en físico, lo puede, como hablábamos del sol que está atrás tuyo, justamente. Tú no lo tienes en físico y al sol, o sea, no lo tienes ahí y no es una ventana real, pero tú tienes el sol ahí, ujú. ¿ya? Entonces, esa imagen te da esa energía. La tienes en un cuadro, pero lo mismo lo puedes tener en tu mente. Lo que pasa es que dejamos que la mente se llene de un montón de cosas que no sirven, distracciones, Distracciones. distracciones. Entonces, permitimos eso. Entonces, ¿qué estás poniendo en tu mente? Eso es lo que tienes que estar más consciente todo el tiempo. La mente es como un filtro, obviamente, porque de los pensamientos vienen las emociones y de las emociones viene que se va lo físico. Pero cuando nosotros nos meditamos o nos conectamos con nuestra parte interna, nos estamos conectando con nuestra parte divina y nuestra parte de la tierra. O sea, es una conexión de donde nos va, justamente eso es canalización, y nos va a llegar información, nos van a guiar, porque todos tenemos guía, ¿no? Totalmente. Pero cuando no tenemos conciencia de eso, nos da miedo, nos preocupa, o sea, nos da miedo, o sea, no queremos, porque eso no está bien, porque me dijeron que eso no está bien, que eso es malo. ¿Quién dice que eso es bueno o malo? Ni siquiera las sociedades que tenemos leyes, estamos viendo que hay leyes que ahora ya no son buenas, las hicieron, pero realmente nos perjudican, pero no es porque siempre fueron malas, ojo, es porque ya no sirven, es como cuando algo se caduca. Y Está si ya caduco tenemos ya. cosas que ya no nos sirven, bótenlas, hay que soltarlas, Hay que soltarla. hay Y que ahí, soltarlas. exactamente, y ahí, y a partir de esto, y justamente, estas son conversaciones que me encantan, justamente porque ayudan a liberar precisamente esos pensamientos, esos sentimientos, aliviana un poco el estar, y la manera como asumimos lo que estamos viviendo. Y a partir de allí, y por todas esas circunstancias que uno ve en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de personas con las que están mirando en su Facebook, etcétera, uno está viendo esa situación de que es, digamos que es natural porque todos rechazamos lo que otro hace de mal, lo que otro hace malo. Pero a mí particularmente me preocupa y no es porque esté a favor de alguien que hace mal.
A mí lo que me preocupa es la reacción de las personas ante lo que se supone que debe pasarle al que hace algo mal. Me parece que me está perjudicando más a mí en el sentido del pensamiento como estamos hablando. O sea, eso de asumir que lo otro que se está haciendo está bien, sí, porque hay cosas que alguien tiene que hacerlas para poder poner nuevamente en orden. Pero en la parte mía, la afectación que yo he podido ver, y lo confieso, es que no me gusta que la gente que dice que es buena siga pensando en que o sea, me siento como en el Coliseo Romano, o sea, mátenlo, 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 Que todo mátenlo. ver con sus creencias. Esa Exacto. persona que dice ser buena y que para ti, está haciendo algo malo, por decirlo así, una cosa No, no, entre tú. no, es que no, no, no es que esa persona está haciendo algo malo, sino que le ha inundado pensamientos en donde Claro, también se mezcla con lo otro malo, porque una persona que está pensando en muerte de otra persona, sea que fuere buena o mala la otra persona, esa persona se está afectando porque ya no se convierte en la gente buena, porque también su pensamiento queda la maldad de pensar o que sea, es verdad lo que tú dices. Una acción mía puede afectar a otra persona, ¿ya? Y yo puedo, o sea, hay personas que pregonan que son buenas y que hacen tales cosas, pero ahí lo que se llama es que no hay una coherencia, es incoherente totalmente, porque yo digo como que yo les venga a decir ahora algo y después tú me ves y yo hago todo lo contrario de lo que acabo de decir, ¿no? ¿Ya? O sea, yo no soy de las que te voy a decir, mira, levántate a las 5 de la mañana, ponte a meditar. Si en este momento que te levantaste te da por meditar, hazlo. Hazlo un horario para ti, pero no hay una regla, ¿no? Ni tampoco para ser espiritual tengo que irme a un monte, a abandonarme. Eso ya es cuestión de cada persona. Pero exactamente. no, Y no es a partir de necesario. eso, justamente, claro, a partir de eso, justamente, ¿qué mensaje de reflexión pudieras darnos finalmente para poder, de alguna manera, canalizar y seguir avanzando? Sí, sabemos la respiración y O lo sea, que... es un poco difícil a veces, como lo que tú acabas de decir, entender a la otra persona, ¿no? Tenemos que entender que todos venimos a este mundo, por mucho que digamos que somos buenos, todos venimos a este mundo con esa dualidad. Este mundo ha sido dual por mucho tiempo, la maldad y la bondad. Si tú te pones a ver que has venido de muchas vidas, o que tienes una en la familia, tú eres solita aquí, pero si nos vamos a tu 10ª generación, no soy buena en matemáticas, pero hablemos de que hasta tu 10ª generación hay 2500 personas. Y si yo te dijera que en tu árbol genealógico, no lo sabes, pero en tu árbol genealógico ha habido asesinos, violadores, ladrones, sanadores, ha habido de todo, separaciones, todo, de todo. Y nosotros en esta vida juzgamos al otro. Nada es casualidad cuando tú conoces a alguien, así sea la persona más mala de este mundo que tú conociste. O como le digo a mucha gente cuando saben que su papá o su mamá, qué sé yo, no compartieron con ellos porque fue una persona, qué sé yo, cometió un error, fue asesina, o sea, realmente, ¿de dónde viene esa persona? Pues viene trayendo un karma, lo que se llama la causa y el efecto. Ese lo aprendió de que fue abandonado, nunca quiso superar su herida de abandono y decidió, porque no necesariamente la historia tiene que ser, porque yo sufrí, yo voy a hacer sufrir al otro. No necesariamente. Conozco muchas personas que han sufrido muchísimo, pero han decidido ese sufrimiento canalizarlo en algo positivo, en dar, mira, yo sufrí, pero mira, yo salí adelante. Es lo que decide cada ser, cada alma. Es lo que decide. Entonces, como yo sufrí y me pude haber quedado el papel de víctima, pobrecita yo, el otro me hizo, me quitaron esto, me quitaron el otro, y sí, fui víctima, mucho tiempo fui víctima. Y llegó un momento que me molestaba ser víctima, porque la gente que me conocía me veía en la calle, ay, se te ve la mirada triste, ay, no sé qué, y a mí me daba coraje, te juro. Yo decía, porque yo pensaba, creía que nadie se daba cuenta. Claro. Tú ves que el ser humano es intuitivo, se da cuenta, todos nos damos cuenta, todos tenemos intuición, todos tenemos percepción. Si comenzamos a desarrollar más esa información, ese don, vamos a tener guía diaria.
te van a decir, Olguita, hoy no hagas el programa con fulano, hazlo con sutano. Te van a ir guiando, tu misma intuición te va a ir guiando. ¿Qué es tu yo superior o el yo soy, como todos lo llamamos? Claro, Cuando entendemos que esa persona viene de una vivencia, o sea, lo que se llama la compasión, yo entiendo, no es que lo justifico. claro. No, no, no se trata de Por justificar. ejemplo, yo conozco muchas personas, ahora te puedo decir que yo conozco a las personas y puedo sentir su corazón. Ni siquiera veo su apariencia ni nada, pero es algo que ya lo hago a control remoto, o sea, ya natural. Antes yo no hacía eso. Antes yo veía a alguien y sentía algo raro y me ponía a la defensiva. No quería ni que me diga nada. Esa ha sido mi evolución en mi caso. Pero yo soy feliz ahora de que puedo ya ver más allá, más atrás de lo que me está mostrando el 3D, lo que me está mostrando la situación. Yo veo Claro, una noticia y puedo ver eso más allá. Pero eso que yo hago ahora no ha sido de ayer a hoy. Ha sido años de experiencias, de darme contra el piso, de darme bofetones, o sea, de caídas, de levantadas. Entonces yo los invito a que eso que han vivido ya no se sigan castigando, no tienen que castigarse por nada, por cualquier error que hayan cometido. Comiencen desde hoy a autoperdonarse. No con eso quiere decir que van a volverlo a hacer, pero cuando uno tiene conciencia de los errores que ha cometido, no sirve de nada que vivas en el pasado y te sigas castigando porque vas a terminar enfermo o vas a terminar justamente, y si no eres tú y tienes hijos, tus hijos van a heredar eso. Es que esa es la parte que también no vemos. no Si vemos. comenzamos a ver las cosas más energéticamente, incluso teniendo conciencia que hay otras realidades que nos acompañan en este plano y que influyen. Esto es como decía alguien, aunque suene, va a sonar un poquito típico la frase, pero esto es una guerra entre el bien y el mal. Y no es una guerra del bien y el mal afuera, es una guerra entre el bien y el mal adentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿con qué te quieres quedar? ¿Con la luz o con la oscuridad? Y la oscuridad no necesariamente es que yo voy a matar a alguien. La oscuridad es que yo quiero estar deprimido, quiero ser víctima, quiero seguir en esa tristeza, me quejo de todo. O sea, dense cuenta qué dicen, qué sale de su boca. Y que comparten también ahora a través de las ¿Qué redes sociales. comparten o qué le aconsejan? El control, por ejemplo, el creer que como yo soy papá o mamá, tengo que andar atrás de mi hijo, que no le pase nada, que yo le digo, que no le dejo decir. No, déjenlos que vivan la experiencia. ¿Ustedes quieren realmente sentir que hacen algo? Mándele amor, mándele luz y que cada ser humano, cada alma tiene que vivir su experiencia según su aprendizaje. Yo puedo tener mucha información, pero hay cosas que no me entero y que he tenido que vivir. Y que después que las viví, pérdidas de seres queridos, enfermedades que he visto, hasta pérdidas de un hijo, yo tuve un hijo que perdí, pero yo entendí que eso era parte de mi aprendizaje, que eso ya venía escrito y por eso yo no me di cuenta. Yo casi dejo las terapias. Yo dije, esto ya no sirve, porque el ego, ahí viene el ego, que uno cree que se las sabe todas y no se las sabe todas. Uno es un canal, un instrumento divino. Entonces, cuando no tiene que llegar la información, porque tienes que vivirla. Así es, mi querida Penny. Aprender, no quedarse con el sufrimiento. Yo sé que no es fácil, pero solamente comienza a hacer pequeñas cosas. Una oración del autoperdón, una oración. Es tan fácil, comienza con algo chiquito. Y vas a ver, no me lo creas, vas a ver que vas a comenzar a sentirte mejor. Aunque sea esa pequeña tristeza, ese pequeño miedo, se te va a bajar. Solo experimentalo, solamente hazlo y después me cuentan. Así es, y eso es, con eso nos vamos a quedar precisamente con la posibilidad de autoperdonarnos primero, empezar a partir de ahí esa limpieza y empezar para comenzar a gestionar precisamente esas emociones en cualquier tiempo que nosotros estemos viviendo, en cualquier tiempo en el que nosotros nos tengamos que enfrentar a situaciones difíciles. Hay la posibilidad siempre desde nosotros mismos de poder canalizar y llegar a ese punto de equilibrio que todos queremos, que todos necesitamos y que le llamamos paz,
que le llamamos el hecho de sentirnos bien, el bienestar, que es el que todos buscamos, que todos perseguimos en este momento, en este tiempo, en esta área consciente. Así que muchísimas gracias, mi querida Penélope, por siempre pues darnos todas estas herramientas y volvernos a traer nuevamente al presente, a la situación de ahora y en el ahora, que es lo único que tenemos. El pasado ya pasó, el pasado tiene sus aprendizajes, aprendamos de eso, vivamos el presente porque el futuro no sabemos. No sabemos qué es lo que vaya a venir. El futuro dependerá de cómo te Dependerá. sientas hoy. Y va a depender de eso. Hoy, si tú hoy te miras a ti mismo y ves cuántos momentos de armonía y calma tienes, bueno, si te das cuenta, al día siguiente vas a volver a repetirlo o vas a hacer lo mismo en el momento que te des armonía y calma. Entonces, eso vamos a ir sembrando para cosechar el futuro. ¿Quieren ver un mundo mejor? Sí, cada uno tiene que limpiarse individualmente. Así es, así que todos a limpiar, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en esta conversación de hoy. Realmente es siempre muy enriquecedora y esa es la idea, de mostrar todo lo bueno que tiene el Ecuador y entre ellas está Penélope con sus terapias y con sus cursos, que sí sería bueno pues que las contacten para que ustedes puedan también llegar al punto en el que todos queremos estar, sanos, saludables y con y sin miedos, sobre todo. Bueno, Muchas podemos tenerlos, pero gestionarlos, como tú dijiste, o sea, saber cuándo nos da y no quedarme con eso mucho tiempo. Eso es todo. Así Así que es. gracias, Olguita, la verdad estoy encantada. Te deseo éxitos, te veo con ese sol maravilloso, así que te acompañe siempre, que así lo tienes para que te caliente ahí donde estás. Para que me caliente acá en New York porque está haciendo mucho frío. Y ya, tú la técnica que me diste, esa es la que la voy a aplicar aquí, aunque aunque no lo tenga pintado allá, lo tengo aquí. Exactamente, aprovecha y vas a ver y después me cuentas. Después Así te que bueno. cuento, sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias y gracias a todos por estar.